Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy hablaremos de la torsión no uniforme. Bueno, podemos decir que la torsión no uniforme difiere de la torsión pura en que no se requiere que la barra sea prismática, es decir, que su sección transversal puede variar, y por otro lado, que los pares de torsión aplicados pueden actuar en cualquier parte a lo largo del eje de la barra, como en este caso de aquí. Bueno, las barras de torsión no uniforme se pueden analizar dependiendo de las características que hemos mencionado. Una, bueno, aplicando las fórmulas de torsión pura a segmentos finitos de la barra, es decir, haciendo cortes, ¿no? Entre puntos donde los pares de torsión cambian, ¿sí? Y luego sumando los resultados. Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo total girado que proviene de la suma de los ángulos que se han girado en cada sección de corte. Y por otro lado, ¿no? Si hay una variación en términos de función del par de torsión o de la sección transversal que afecta al momento polar de inercia, entonces esta sumatoria más bien se convierte en un proceso integral. ¿Sí? Muy bien, entonces nosotros vamos a analizar, empezando por el primer caso de barras prismáticas, donde los pares de torsión se aplican a distintas posiciones de la barra. Bien, tenemos aquí una figura donde se muestra una flecha de acero con 3 discos montados en ella. La flecha está fija contra rotación en su extremo izquierdo, es decir, está empotrado, pero sí rota en una chumacera por su extremo derecho, es decir, que tiene un soporte liso, es un pasador, digamos así, aquí no tiene impedimento de giro. Cada disco es de 300 milímetros de diámetro, ¿correcto? En las caras externas de los discos actúan fuerzas, ¿no? Dirigidas hacia abajo, ¿sí? Observan aquí, están de un lado o del otro, de modo que estas fuerzas a una distancia, que es el radio, ¿no? Producen pares de torsión a la flecha. Me pregunta el ejercicio determinar el ángulo de torsión en la sección A, esta de acá, con respecto a la sección fija E. Para esto debemos trabajar por cortes, haciendo cortes entre cada elemento donde el par de torsión ha de cambiar. ¿Listo? ¿Qué consideraciones debemos tener? Primero, vamos a plantear la idea. Entonces, como ya dijimos, vamos a analizar por cortes cada segmento donde los pares de torsión cambian. Nuestros elementos, nuestros cortes a trabajar serían, obviamente, aquí empezando en la sección AB, luego en la sección entre B y C, entre la sección C y D, y entre la sección D y E. Aparte de que hay pares de torsión que se aplican a medida que se va avanzando entre A, B, C, D y E, también podemos notar que hay los ejes en cada sección no son los mismos. Por ejemplo, acá hay un diámetro de 20 milímetros, 15 milímetros y 10 milímetros en ambas. Entonces, correcto, si hubiese el caso que aunque no hubiese par de torsión, hay un cambio de diámetro del eje, también es necesario hacer un corte en esa posición, ¿correcto? Bueno, segunda consideración es tomar en cuenta la convención de signos de acuerdo a los pares de torsión aplicados. Es decir, que tenemos que usar la regla de la mano derecha, según la cual tanto el par como el ángulo de torsión serán positivos si el pulgar se aleja de la sección de la flecha cuando los dedos restantes se curvan para indicar el sentido del par. ¿Qué quiere decir esto? Esta figura tomada del texto de Hibeler nos muestra lo que queremos dar a entender. Es decir, si se hace un corte,
¿sí? El sentido del par de torsión se considera positivo dependiendo de la cara donde se está observando ese par de torsión. Por ejemplo, si se observa la cara aquí en la figura desde el lado de la barra, acá está la cara del lado derecho, ¿sí? Si el par de torsión implica que hay un giro en el sentido de los dedos, o saben que los dedos están girados en este punto, ¿sí? Ese par de torsión será positivo. Pero si observamos la otra cara de la barra, perdón, ¿sí? Será positivo si gira en el otro sentido. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque para un segmento analizado cambia, los signos dependiendo de la cara que se observa. Por ejemplo, la cara de la derecha, ¿sí? Será positivo en este sentido, y la cara de la izquierda, o sea, esta de acá, pero observado aquí, será positivo en sentido contrario. ¿Sí? Esto viendo esta notación de flechas curvas. Ahora también hemos visto que los pares de torsión se aplican como flechas con doble cabeza. Ahí es más sencillo porque si el vector de doble cabeza, el vector par de torsión, sale de la superficie, es positivo, y si ingresa a la superficie es negativo. Igual aquí observen que estaría saliendo de la superficie y lo otro ingresando. Vamos a ver una gráfica acá, es decir, me refiero a esto, así. Esto es positivo. Y también es positivo del otro lado de la cara, así. Ahora, si estos pares de torsión ingresan a la superficie, serán negativos. Listo, ya tenemos todo para poder iniciar nuestro proceso. Empezamos entonces por la sección AB. Y noten algo, vamos a analizar por cómo se nos ha presentado la figura desde A hacia B, hacia, es decir, vamos a analizar desde la derecha hacia la izquierda. Y en cada corte vamos a analizar el segmento cuya cara es esta, la cara de la izquierda. Lo que va a suceder entonces es que nuestros pares de torsión serán positivos hacia la izquierda, ¿sí? Y serán negativos hacia la derecha. Vamos a ver. Entonces, sección AB, y aquí está nuestra figura. Yo ya la pegué. Entonces vamos a practicar un corte entre A y B sin tocar el punto B, ¿correcto? Aquí, por ejemplo. Y vamos a colocar de incógnita un par de torsión. ¿Sí? Ese par de torsión lo voy a colocar positivo por defecto. ¿Sí? Y lo voy a llamar torsión A, B. Ah, está por verse si efectivamente es en ese sentido. La otra forma de notación es, recuerden, usando la regla de la mano derecha, sería así. En este sentido es positivo, ¿no? Coloquen su pulgar apuntando hacia la izquierda, y el sentido del giro de los dedos me indicará el par. Entonces, cualquiera de estas dos, está en rojo o en azul, la que vamos a usar, yo me voy a basar en este. ¿Listo? Entonces, decimos, sumatoria de momentos es igual a 0. En este caso, le llamamos pares de torsión igual a 0. Y de aquí desprende que solo tenemos positivo de AB. ¿Sí? ¿Por qué positivo? Porque está saliendo de la superficie y está saliendo por la cara de la izquierda. Entonces, si vale decir toda fuerza hacia la izquierda será positiva, toda torsión, perdón, hacia la izquierda será positiva y hacia la derecha será negativa. ¿Correcto? En la chumacera no hay ninguna resistencia al giro, ¿sí? Por lo tanto, no hay ninguna torsión. Entonces, siendo TAB la única
esta será igual a 0. Analizamos ahora la sección entre B y C. Tenemos aquí el diagrama y vamos a hacer un corte entre B y C sin tocar C, claro está, ¿no? Colocamos nuestra incógnita, ¿cierto? Aquí, que vamos a llamar torsión BC, ¿listo? Y lo que observamos aquí es que ya aquí hay una fuerza de 100 newtons que se aplica al disco de 300 milímetros de diámetro, cuyo radio es, por supuesto, 150 milímetros. Así que tenemos ahí esa torsión en B, ponerle en azul, es el producto de 100 newtons por el radio, que es 0,150 metros, ¿no es cierto? Y esto nos da, ¿cuánto nos da aquí? Nos da 15 newtons por metro. Si se fijan nada más en el sentido, si observen que lo voy a hacer en rojo, el sentido de giro, ¿sí? Visto desde aquí, es un sentido horario, ¿no? Horario. Y si lo graficamos desde la perspectiva de vectores, es así, ¿no? Es la torsión en B. Entonces, sí, entonces vale anotar aquí, este es un sentido horario. Sumatoria de fuerzas, o sumatoria de momentos, perdón, pares de torsión igual a 0. Le decimos que TBC, que está en el mismo sentido, más TB es igual a 0, de lo cual el par de torsión TBC es igual a menos 15 newtons por metro, ¿sí? Y por supuesto, vamos a anotar acá, sabemos que horario es negativo. Seguimos con la sección CD y hacemos una gráfica, yo la tengo aquí ya. Y además también lo que yo tengo son los cálculos que vamos a anotarlos aquí. Entonces, que hay dudas. Y aquí en B, le dijimos que la torsión en B era el producto de 100 newtons por el diámetro, o el radio, mejor dicho, 0.15 metros. Esto nos dio 15 newtons por metro. Y aquí en C, el producto de esta fuerza, 250 newtons por, tiene el mismo diámetro, así que igual
0,15 o 0,150 metros. Y esto nos va a dar 37,5 newtons por metro. Los sentidos, claro, observándolo desde aquí, ¿sí? Este sentido es sentido de las manecillas de reloj, como dice aquí, o sentido horario. Este de aquí es antihorario, ¿no es cierto? Desde esta perspectiva del corte, ¿no? Los momentos, digamos, están así. Y aquí, regla de la mano derecha, recuerden, se encuentra así. Entonces, vamos a hacer un corte entre C y D y vamos a colocar nuestra incógnita. Vamos a hacer, a lo mejor eso mejor. Esta es el par de torsión entre C y D. ¿Sí? Positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Correcto? Sumatoria de pares de torsión igual a 0, lo que nos da TCD, ¿cierto? En este sentido, TCD menos S más TB, no hay más, 0. Es decir, TCD menos 37,5 newtons por metro más 15 newtons por metro es igual a 0, con lo cual TCD sería esta resta, ¿no? Es decir, estemos ahí, 37,5 menos 15 nos da 22,5 newtons por metro. Claro, del otro lado, aquí salía negativo, positivo hacia este lado. Positivo quiere decir que es en sentido antihorario, ¿no es cierto? Vamos a marcar esto de acá. Y pasamos a la última sección. Sección de E. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un corte entre D y E. Colocamos nuestra incógnita. Lo vamos a llamar TED, o mejor dicho, TDE. Además, notamos que hay un par de torsión desde nuestra perspectiva. Esta es antihorario. En D, en C también antihorario. Y en B, horario, ¿no? Colocamos nuestros sentidos, tendrían que ser así. Regla de la mano derecha. Este par aquí es
¿sí? TD, también, y aquí, TB. Y hemos calculado TB, TC, TB es 15, en sentido de las manecillas de reloj, ¿sí? TC 37,5 contra el reloj, y aquí también el producto de la torsión en D, vamos a anotarla, torsión en D, es el producto de 50 newtons, ¿ya? Por el radio, que es 0,150 metros, y nos va a dar 7,5 newtons por metro. Entonces, sumatoria de los pares de torsión igual a 0. Recuerden, hemos asumido este sentido. Entonces tenemos TD menos TD menos TC y más EB igual a 0. Es decir, TD menos 7,5 newtons por metro menos 37,5 newtons por metro y más 15 newtons por metro igual a 0. Entonces nos da TD igual a, voy a calcular esto, 37,5 menos 15 nos había dado 22,5, ahí saldría negativo, y más 7,5 saldría negativo, aquí positivo entonces, del otro lado, newtons por metro. Hagamos esto. ¿Sí? Y a continuación vamos a hacer una gráfica, un diagrama de la torsión versus posición, para lo cual trazo plano cartesiano y lo ubico en las posiciones E, empotramiento, D, C, B y A son las distancias donde se ejercen los pares de torsión. Y el eje vertical es el valor de la torsión en newtons por metro. Vamos a dividir también nuestro eje vertical con un valor máximo de 30 newtons por metro. Es el máximo valor que hemos logrado. 10 y 20. Y para abajo también, aquí, menos 10 y menos 20. No hemos llegado más de estos valores. Entonces ubicamos nuestros datos. El tramo TDE, 30 newtons por metro. Es decir, que tendríamos
entre E y D, valor, aquí, fijado. A continuación, entre D y C, la torsión de C, 22,5. ¿Sí? Porque cae 7,5. Entonces, 22,5 lo vamos a ubicar más o menos aquí. 22,5 y nuestro valor entre D y C estaría aquí. Vamos a borrar, en realidad no tengo que tomar toda esta línea. Es referencial. Entonces, el valor entre D y E, 22,5. Esta caída es el valor, ustedes observan acá, de D, 7,5. Este de aquí es el valor de TD, 7,5 newtons por metro. Y por supuesto, así, observen TD, es esa caída. Luego, entre C y B es menos 15, o BC, ¿no? Menos 15 sería acá. Pero está solo entre los puntos C y B. Entonces, aquí, menos 15 newtons por metro. ¿Sí? Donde esta razón ¿cuánto es esto? De menos 15 hasta 22,5. Estamos hablando de 37,5 newtons por metro de caída. Y justamente este valor, el del par de torsión en C. ¿Correcto? Y entre A y B es 0. Por supuesto, porque hay una subida de 15. Entonces, aquí finalmente, entre A y B, lo voy a marcar un poquito más. 0. Y hay una subida de 15. Esos son los valores que se muestran. Por detalle más, todo este rango de aquí, que es positivo, por nuestra convención, es positivo de sentido antihorario. Horario. Y aquí negativo es que hay una torsión en sentido horario. O como se mostraba en la figura, ¿no? Sentido a favor de las manecillas de reloj. Aquí. Sentido de las manecillas de reloj. Contra el sentido de las manecillas de reloj. ¿Listo? Aquí hay un dato importante que mencionar. ¿Sí? Nuestro diagrama, ¿sí? Lo hemos hecho de la forma que acostumbramos, positivo en el eje vertical, de torsión hacia arriba y hacia abajo, pero muchos autores no lo hacen así. Tienden a poner el par de torsión negativo o en sentido horario hacia abajo y antihorario hacia arriba, ¿sí? Como lo hace el autor del texto. Aquí está su gráfica.
¿sí? Esto lo van a ver en los apuntes. ¿Sí? Observen que hay una inversión de la gráfica y dice sentido contra las manecillas de reloj. Eso es antihorario, ¿no? Y lo he puesto hacia abajo, 30, 22, ¿no? Sí, correcto. Y arriba, sentido de las manecillas de reloj. Para nosotros, el sentido horario de las manecillas de reloj hemos asumido siempre un valor negativo y contra o antihorario positivo. Entonces, lo hemos invertido, pero van a haber muchos casos en los cuales ustedes encuentren una gráfica de este tipo. ¿Listo? Además, utilizando el programa MD Solid, también podemos encontrar estos resultados. ¿Sí? Aquí yo tengo la ventana. ¿Sí? Recuerden que hemos analizado, por ejemplo, armaduras, ¿no? Hemos hecho diagramas, ¿no? De vigas y vamos a fijarnos aquí en el tema de torsión. Este programa puede hacer cálculos de barras prismáticas con torsiones en distintos segmentos. Puedo hacerlo de una sola torsión también. Aquí, en análisis de opciones, vamos a múltiples torques. ¿Correcto? Y yo ya he puesto los valores, pero explico un poco. Número de torques. En nuestro caso tenemos 3 torques, ¿no? En DS, en B, ¿correcto? Eso es lo que tenemos acá. ¿Sí? En cada uno de los torques he colocado el valor de la torsión, es decir, he multiplicado. Vamos a bajar aquí y lo podemos ver. La torsión aquí, ¿sí? 7,5, sentido contra las manecillas de reloj, ¿sí? Sentido, en el sentido de reloj, clockwise, ¿no? Y counterclockwise, entonces, contra las manecillas de reloj. 7,5, ese es el cálculo que ya se hizo aquí, de 50 newtons por 0,15 metros, ¿no? Igual acá, 37,5, ¿sí? Contra el reloj. Y el valor de 15 newtons por metro en sentido de las manecillas de reloj. Aquí abajo, fijo la longitud entre A y B, 300. Aquí tengo que ubicar qué tipo de unidades voy a usar. Estoy utilizando el torque en newtons por metro. La unidad de longitud de los ejes lo he puesto en milímetros para que vaya de acuerdo con mi ejercicio. Puedo colocarlo, por supuesto, en otras unidades, ¿sí? El diámetro, las unidades del diámetro también las puedo cambiar. Le he puesto en milímetros para que cuadre, ¿sí? El módulo de elasticidad, aquí lo tenemos, módulo de encortante, por supuesto. Y aquí hay varios valores para el acero, ¿sí? Hemos buscado uno que se ajuste, ¿no? En nuestro caso, no hemos usado todavía el ejercicio, en el ejercicio el valor del módulo de elasticidad, ahorita lo vamos a explicar, pero en nuestro enunciado ya nos lo indica, ¿sí? Es acero, acero. Ahorita vamos a ver este valor, todavía no he terminado el ejercicio. Entonces, yo lo estoy fijando en 80. Les explico por qué. Y el que cuadra, busco un valor que cuadra, ¿no? 80. Sí, diámetro, OD es el diámetro exterior, 20 milímetros, el diámetro interior es 0 porque es un eje sólido. Si fuese tubular, fijo el diámetro interior. Lo mismo para cada uno, ¿no? Longitud de 300, 300, 200. El último tramo de 200 está acá. Y en nuestro caso hay una chumacera, pero esa chumacera no ejerce ningún par de torsión, así que simplemente está libre. Si quiero aumentar más torque, simplemente aumento aquí, ¿sí? No es en nuestro caso. Este diámetro exterior es de 10 acá, ¿saben? 10 en 6D, 10 también aquí, y 15 y aquí 20. ¿Sí? El diámetro interior tampoco. Estamos hablando de este tramo. Y todo es a cero, pues todo fijado al mismo valor. Este dato aquí no nos es útil todavía. Lo vamos a volver a visualizar en la siguiente parte. Ya está. Computamos y tenemos nuestra gráfica del diagrama de torque. Y por supuesto, positivo, 30, 22, el mismo valor. ¿Sí? El mismo valor.
cambiando las selecciones aquí, vamos a encontrar otros resultados que nosotros primero los vamos a realizar. Pues bien, y ahora vamos a determinar el ángulo de torsión para cada uno de los segmentos analizados. Esto nos vamos a centrar nuevamente en la sección AB y vamos a dividir para poder trabajar aquí, ¿no?, nuestros ángulos de torsión. Vamos a emplear la fórmula de ángulo de torsión, donde L es la longitud del eje, T es la torsión o el par de torsión, G es el módulo de elasticidad en cortante o módulo cortante del material, y el IP es el momento polar de inercia. ¿Sí? En el caso de una barra sólida, el IP en términos del radio es pi r a la cuarta sobre 2, aquí reemplazado. Y si hablamos del diámetro, ¿no?, estamos hablando de 2 a la cuarta es 32, pi por el diámetro a la cuarta sobre 32 para una barra sólida. Nos falta el valor del módulo en cortante. ¿Sí? Nos vamos a referir, el mismo ejercicio nos da una tabla, y como estamos trabajando de aceros, aliados al carbón simple, el valor en gigapascales es 80. Por esa razón, en el programa MD Solid lo fijamos en 80, aunque ese valor de momento no era importante para hacer la gráfica hasta el momento. Entonces, ¿qué vamos a reemplazar? G, 80 gigapascales, T, la torsión en la sección, que es aquí, TAB, TBC, ¿correcto? El diámetro del eje, ¿sí? Y el resto de valores. Entonces, empezamos con el ángulo para la sección AB, es decir, el ángulo girado, θ AB, será igual a 32 por el valor de torsión, entonces 0. Vamos a representarlo para que se entienda. Newton por metro. Recuerden la torsión AB, la longitud. Estamos hablando de la longitud del tramo, 200 milímetros. Es decir, 0,2 metros sobre pi por el diámetro del eje. Ese diámetro es 10 milímetros a la cuarta, ¿sí?, por 0,01 metros a la cuarta, y por el módulo de elasticidad en cortante, que es 80 gigapascales. 80 giga es por 10 a la 9 pascales, newton, metro cuadrado. Y vemos nuestras unidades, ¿correcto? Metros al cuadrado por metros al cuadrado arriba, van a tener metros a la cuarta en el numerador, aquí se van a simplificar, newtons, y nos da una cantidad dimensional, ¿sí?, donde la cantidad dimensional es radianes, por supuesto, ¿sí?, dividido en radianes. Después puedo convertirlo a grados, claro está, ¿sí? Entonces, efectuamos la operación, pero como en este caso tenemos 0, nuestro primer ángulo θB en la sección AB es 0 radianes. 0 radianes. 0 grados centígrados.
¿correcto? El signo de la torsión también es importante, porque me permite decir que si es positivo es un giro antihorario, y negativo si es un giro horario, ¿cierto? Como es cero. Vamos para el segundo caso, sección BC. Igual anotamos sus datos, aquí es menos 15. Vamos a anotar de forma similar. Beta BC igual a 32 por menos 15 newtons por metro por la sección BC, que también es 200 milímetros, creo. Correcto, 200 milímetros. Es decir, 0,2 metros sobre y por, esto es el diámetro. Sí, es el mismo diámetro que la sección AB. Entonces colocamos ahí 0,01 metro a la cuarta por 80 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado. Y vamos a nuestra y 22 por menos 15 por 0,2. Todo esto sobre y por 0,01 en la cuarta por 80 por 10 a la novena. ¿Listo? Y obtenemos un valor de menos 0,03819. Vamos a anotarlo. Negativo, por supuesto. Menos 0,03819. 20 ahí, ¿no? 20 radianes. ¿Sí? También podemos convertir este valor por 180 sobre pi. Nos da 2,19 grados aproximadamente. Menos 2,19 grados. El signo negativo ya saben que es sentido horario. De igual forma, para los siguientes, voy a olvidar acá de anotar. Beta BC. Vamos aquí con nuestros valores. Vamos con la sección CD. El valor 22,5. Beta CD. Eso mejor. 32 por la torsión cuando dijimos 22,5. Par de torsión, ¿no? 22,5 newtons por metro por
la longitud del eje. El eje aquí tiene una longitud de 300 milímetros. Así que 0,3 metros sobre y por el diámetro del eje. El diámetro era 10 milímetros, aquí es 15 milímetros de diámetro. Lo colocamos ahí por 0,015 metros a la cuarta. Y por 80, todas las secciones son del mismo material. 80 por 10 dan a 9 newtons por metro cuadrado. Esto en nuestra calculadora. Vamos a anotarlo. Vamos a usar la misma expresión anterior. Y vamos a alterar algunos datos nada más. 32 aquí. 15, sino 22,5 y es positivo. Por 0,3. La longitud del eje. 80 es igual. Acá 0,15. ¿Correcto? Tenemos este valor. Nos da el ángulo girado CD, un valor de 0,01698 radianes. Esto convertido por 180 sobre pi en 9,70, no, en 0,973 grados. ¿Sí? Es un ángulo girado más pequeño. Para la sección DE, 30 newtons por metro. Notamos igualmente θ de 32 por, ¿cuál es la torsión? Se me fue. 30 newtons por metro por metro por la longitud, que también es 300 milímetros. 0,3 metros. Verificamos. 300 milímetros sobre y por el diámetro del eje. 20 milímetros. ¿Se ven aquí? 20 milímetros. Enviamos esto entonces. 0,02 metros a la cuarta por 80 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado. Vamos a nuestra calculadora. Usamos otra vez la misma relación. Ya no 22,5, sino 30
0,3, correcto. El diámetro del eje no son 15 milímetros, sino son 20. Aquí. ¿Listo? Y obtenemos un ángulo, esta vez más pequeño, 0,007, 1620 más o menos, ¿no? 1620 radianes, zeta de E. Esto en grados sería por 180 sobre pi menos de medio grado, 0,410 grados, ¿no? Hay que hallar el ángulo total girado, que vendría a ser la suma de todos nuestros ángulos, ¿no? Hay que darse cuenta aquí, ¿no es cierto? Los signos, bueno, los signos que sabemos, este de aquí, negativo es horario, es decir que el ángulo se mueve en sentido de las manecillas del reloj, y aquí contra las manecillas antihorario positivo. Entonces, anotamos aquí, ya, el ángulo total, y viene a ser la suma de θ AB más θ BC más θ CD y más θ DE, ¿correcto? Esto es 0 en radianes primero, más θ BC 0,03820, negativo por supuesto, de 820 radianes, más CD 0,01698, y más DE 0,07, perdón, falta un 0 ahí, 1620. Con nuestra calculadora, basta con, vamos a agrandarla aquí, anotar nuestros cálculos. Bueno, 0 más esta cantidad de aquí, ¿sí? Más es nuestro valor en grados, ¿no? Este de aquí, más de nuestro valor en grados, y ese de aquí, AB, BC, CD, DE, poniendo un ángulo total, y es negativo de 0,01406 radianes. Y convertido en grados, ojo que sale negativo por esta cantidad, es mayor o igual a las otras dos, vamos a multiplicarlo por 180 sobre, y nos da
81, vamos a ver cómo redondeo, menos 0,81 grados, es decir, en sentido antihorario. Perdón, no, horario, sentido horario. El signo negativo. ¿Sí? Este es el ángulo total girado de toda la barra compuesta. Esta es la respuesta a nuestra pregunta. Un detalle más, también podemos comprobar este valor en el programa MD Solids. Tenemos aquí, ya habíamos subido nuestros valores y tenemos nuestra gráfica eh, del par de torsión versus la posición. Aquí podemos cambiar lo que queremos graficar. Y aquí está el ángulo de rotación. ¿Correcto? ¿Sí? 0 en primer tramo. Bueno, ¿no? Hasta obtener el último valor. 0,81. 81, negativo, por supuesto. Esta gráfica la podemos obtener nosotros manualmente. Como podemos ver, la gráfica obtenida por el autor, podemos contrastar nuestros resultados. Pero el autor sigue considerando, ¿sí? Positivo hacia abajo para nosotros, que es el sentido antihorario, y el sentido horario hacia arriba. ¿Sí? Lo que sucede es que la gráfica está invertida. Nosotros obtenemos hasta aquí, hasta el punto B. Es el punto de aquí. Luego se sigue una línea continua, ¿no es cierto? Y lo que nosotros tenemos es el valor ¿sí? En grados, 0,81, que está en radianes, ¿correcto? Podemos cambiar nosotros ese ángulo, ¿sí? 0,014, negativo, por supuesto. Son radianes, es el mismo valor que tenemos aquí, ¿correcto? Entonces, bueno, vamos a regresar a nuestro orden en grados. Muy bien. Bien, veamos qué es lo que ocurre con los esfuerzos debido a la torsión. Así que vamos a aprovechar este ejercicio y vamos a calcular el esfuerzo cortante torsional que ocurre en cada segmento de la flecha mostrada en la figura. ¿Listo? Para esto, vamos a hacer uso de nuestra expresión del esfuerzo cortante máximo, ¿sí? Es igual al par de torsión por el radio sobre el momento polar de inercia, donde ya sabemos que para una barra sólida es pi por el diámetro de la cuarta sobre 32, y nos da aquí, ¿cierto? Donde radio es igual, por supuesto, al diámetro sobre 2, tenemos 16 por el par de torsión sobre pi por el diámetro al cubo. Y vamos a reemplazar en cada una de nuestras secciones. Correcto, empezamos por la sección AB. Entonces, decimos aquí, el esfuerzo cortante AB es igual a 16 por el par de torsión, en este caso es 0 newtons por metro. Solo vamos a representarlo.
sobre pi por el diámetro al cubo, donde nuestro diámetro, el diámetro del eje, ¿sí?, es de 10 milímetros. Entonces esto es 0,01 metro al cubo. Por supuesto, nos da 0. Para la sección BC, similarmente, 16 por la torsión o el par de torsión BC, que es 15 newton por metro. 15 newtons por metro sobre pi por el diámetro de nuestra sección. Es el diámetro aquí, también 10 milímetros. Pregunta, ¿el signo de 15 newton por metro influirá o no? ¿Qué dice? Vamos anotando aquí. Nuestra calculadora. Dejo esto. 16 por 15 sobre pi por 0,01 al cubo. Tenemos el siguiente valor. Observamos 76 millones, ¿no es cierto? A ver. Entonces tenemos 76 millones 394.000 372,68 unidades. Simplifico aquí metros, newton por metro cuadrado. Esto es pascal, que nos va a dar un esfuerzo cortante torsional de 76,4, ¿no? 39, vamos a darle a dos decimales, 39 megapascales. ¿Listo? Entonces, procedemos de la misma forma para los otros valores. El esfuerzo cortante torsional CD será igual a 16 por eso el esfuerzo cortante, 22,5 newtons por metro. 22,5 newtons por metro sobre pi por el diámetro. ¿Cuál es el diámetro aquí? CD. El diámetro en CD. Aquí está. 15 milímetros. 0,015 metros al cubo. ¿Correcto? Calculadora. Vamos a usar la misma relación. Vamos a cambiar aquí 22,5 y aquí 0,15. Nos da, pero observamos ahí, 33 millones 953 mil 54,86
33,53 pascales. Es decir, 33,95 megapascales. Y finalmente, hacemos esto. Finalmente, en la sección DE, con un valor de par torsional de 30 newtons por metro, DE igual a 16 por 30 newtons por metro sobre, y el diámetro aquí, si mal no recuerdo, es 20 milímetros. Ahí está. Así que, corregimos esto en metros, 0,2 metros al cubo. Nuestra calculadora, corregimos el valor 30, aquí abajo en el diámetro, 0,02. Y obtenemos, ahí, 19 millones 98.593,17 pascales. Es decir, 19,1 o 10, mejor dicho, 10 megapascales. Es decir que, vamos a la interpretación de esta idea, digamos que nuestra barra tiende a fallar debido a la torsión, ¿correcto? Debido a la torsión. Entonces, y se va a romper. ¿Dónde se rompería? ¿Dónde se partiría por cortante? ¿No? En la sección AB, BC, CD o DE. Obviamente, este de aquí es el máximo esfuerzo cortante torsional, ¿correcto? 76,39 megapascales. Es decir, si en un, como decía, si el eje, esta barra, se ha de fracturar, se ha de quebrar, sería en la sección BC. ¿Listo? Estos valores también los puedo verificar en nuestro programa MD Solids. Recuerdan que hemos visto la gráfica de torsión, el ángulo de rotación, aquí está en grados, también puede ser en radianes, ¿correcto? Salen las mismas respuestas. Y finalmente este de shear stress, esfuerzos cortantes. Aquí, esfuerzo cortante, máximo 76,39. ¿Correcto? Igual aquí. ¿Listo? Bueno, ¿los signos me sirven para graficar el sentido de la torsión? Sí, efectivamente.
como lo vemos, ¿sí? Ya sabemos que esta torsión negativa implica que es una torsión en sentido horario y el esfuerzo cortante que se produce es debido al giro horario, ¿sí? Nada más. Y los otros son debido al sentido antihorario. Muy bien, entonces hemos visto cómo con el programa MD Solid podemos resolver ejercicios de este tipo y también lo hemos demostrado a través de nuestro cálculo. Bueno, aquí tenemos el panorama completo de nuestro ejercicio. Hemos hallado todos los elementos necesarios para una torsión no uniforme, ¿sí? Primero, el par de torsión en cada sección. Ese ejercicio, hemos obtenido una gráfica. Hemos visto que algunos autores invierten la gráfica, ¿sí? Negativo abajo, es decir, ¿no? En sentido contra las agujas de reloj y a favor de las agujas de reloj. Eso es posible, no hay problema. Hemos hallado el ángulo girado, es decir, cuánto varía el ángulo. Es menos de 1 grado en sentido horario, negativo. Tenemos una gráfica de cómo está variando el ángulo girado en el tramo de E, ¿no? De C, CB, cómo está cambiando el ángulo girado. Y finalmente hemos hallado el esfuerzo cortante debido a la torsión en cada sección. Hemos determinado que el máximo valor se encuentra en la sección BC. Muy bien.